Eh, bueno, les quiero empezar pues como a contar por medio de una oracioncita que él tenía siempre presente en medio de su vida, que dice así: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Esa frase la escribió pues el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, y que de igual manera fue una oración muy escuchada, que que de igual forma pues se le concedió a él muchos dones, y uno de los grandes dones fue el don de los estigmas. Entonces quería empezar pues como ese preámbulo pues a la vida pues de él. ¿Qué les cuento, muchachos? A ver, el Padre Pío desde muy pequeño, o más aún, perdón, el Padre Pío se llamaba, su nombre era Francesco Forgien, o también conocido pues como el Padre Pío. Nació en Italia en 1987 en el seno de una familia humilde y muy devota de la religión católica. Desde niño él pues demostró una gran piedad y no tenía pues muchos inconvenientes en hacer grandes penitencias pues a favor de Dios. Yo quiero pues como hacer un stand-by en esta primera partecita y darle como una introducción importante a lo que fue, a lo que dice pues esta frase, este párrafo que dice que nació en el seno de una familia muy humilde y muy devota por la religión católica. Yo me preguntaba, cuando leía pues estas líneas, me preguntaba, ¿realmente el Padre Pío por qué fue escogido? Porque él fue una persona de grandes dones y de grandes carismas extraordinarios, como el de no me acuerdo muy bien si se dice así, Santi, vos me corregís si es el don de la bilocación, que es estar en dos lugares a la vez, él estar en el cuarto de él y a la misma vez lo veían en en otro país celebrando la Eucaristía. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente por qué Dios lo escogió a él desde tan niño? Entonces yo manejaba dos hipótesis, y era una, pues porque de igual manera Dios le da los dones a quien él quiera, ¿sí? Y él escoge a quien él quiera. Eso ya uno metes en el pensamiento de Dios, eso se llama santidad. O uno sabe realmente por qué Dios actúa de tal manera o escoge a una persona. Eso ya es algo pues muy íntimo a nivel espiritual. Y la otra hipótesis, y la otra hipótesis que yo manejaba era, o que yo manejo es, el padre desde muy niño fue escogido por Dios porque tuvo unos padres muy piadosos, muy entregados a él. Entonces, de pronto el Padre Pío fue una consecuencia a toda esa santidad, a toda esa entrega, a toda esa piedad que los papás manejaban en su vida. No sé, Santi, de pronto si vos me podés de pronto complementar en esa parte, porque son hipótesis mías, pues, de por qué Dios realmente escogió de una manera tan especial a una persona como el Padre Pío. Entonces, de pronto Dios vio o derramó grandes carismas y grandes dones y gran poder a nivel espiritual en este niño, fue por la vida piadosa y entregada que tuvieron sus padres a la iglesia. No sé, ¿qué piensan, muchachos? ¿Aló, aló? Bueno, y yo, yo he podido analizar un poco todo esto de... ¿Alguien está hablando? ¿Alguien va a hablar? No, hay un microfonito que está por ahí activado. Bueno, es muy buena pregunta la que te haces, Freddy, es muy buena pregunta.
¿Por qué Dios lo eligió a él? ¿Por qué? Realmente todos nosotros tenemos una misión, eso lo debemos tener clarísimo. Todos tenemos una misión, pero las misiones son diferentes. Hay algunas misiones en que el alma pues, debe alcanzar más almas, debe alcanzar más corazones, debe tocar más corazones, debe ser más visible. Hay otras almas que son más ocultas, más ocultas. El Señor las necesita para otra misión diferente. Recuerden que San Pablo nos va a hablar de que la iglesia es un cuerpo místico y que hay diferentes miembros. Entonces, nosotros sabemos que el órgano visible externo de los ojos son muy importantes, ¿sí? Eh, Elenita, a ver, es que estoy escuchando como unos ruiditos. Eso ya lo estoy apagando. Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, el órgano. Disculpen, chicos. Tenemos los órganos externos de los ojos, que son órganos importantísimos, pero también tenemos, por ejemplo, los dientes, tenemos las muelas. ¿Y las muelas dónde quedan? Por allá atrás. Nadie ve las muelas. Entonces los ojos se podrían ensoberbecer y decir, es que nosotros sí servimos, nosotros sí somos importantes, que yo no sé qué. Pero qué hace los ojos si no tiene muelas el cuerpo y y las muelas no mastican el buen alimento y hace que eh, se pueda alimentar bien el cuerpo? Pues que los ojos también dependen de las muelas. ¿Me hago entender? Entonces, las misiones son diferentes, pero todos hemos sido elegidos por Dios. Ahora bien, el padre Pío de Pietrelcina, como era una persona tan sencilla, o sea, desde pequeñito tenía como una cualidad especial de saber su lugar con respecto a la grandeza de Dios. Entonces el Señor toma estas almas que son, eh, digamos, como que un poco más perceptibles a la caridad, a las virtudes, que son capaces de ser dóciles, de dejarse llevar fácilmente por el Espíritu Santo, las toma a ellas y pues con ellas hace obras gigantes. Con ellas salva muchas almas. No todas las almas están hechas para ser fundadores. El padre Pío Pietrelcina es un alma que comenzó con unas obras gigantes, así también vemos en varios santos, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, San Francisco de Asís. Imagínense que todos fuéramos fundadores, pues, entonces no tendríamos a nadie que entrara a nuestra comunidad, porque todos están fundando, no, sino que se necesita que el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, tenga diferentes misiones. Hay personas que el Señor les puso la misión de mandar y hay otros que les puso la misión de obedecer. Pero no crean, la misión de mandar es más difícil que la de obedecer, porque el que obedece no se equivoca, pero el que manda sí. Entonces, bueno, pues de pronto esto nos puede aclarar un poquito más, porque el Señor elige ciertas personas para misiones tan grandes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Sí, Nadie pero, como Dios. pero yo de pronto también, pues pienso, no sé, que, que cada uno de nosotros, como tú dices, tiene una misión específica, pero la sensibilidad o la disposición que cada uno de nosotros tenemos, de pronto también, pues a nivel espiritual, desde nuestra formación en nuestras casas y todo eso, yo pienso que tiene que ver mucho también nuestras familias, nuestros padres. Y en Claro, este momento, y en este momento que nosotros, pues, o que muchos de nosotros somos papás, como yo, pues que tengo una niña, una hermosa niña. Entonces, depende de mí formarle a ella un criterio, un conocimiento, como un criterio que ella pueda tener un espacio para poder conocer a Dios. sí, Eh, los niños aprenden desde pequeños, desde la misma imitación, desde el mismo comportamiento que ven en sus padres. eh, em, y no solamente eso, sino que ellos también son sensibles a la parte espiritual.
En mi testimonio de vida, yo les cuento muchachos, que yo fui una persona drogadicta, fui una persona pues, que conocí drogas por toda parte y lujuria y manejé plata y todo eso. Al fin y al cabo, de los 80 pues aquí en Ricky Oriental, que fue la parte muy fuerte en esos años. Y a mí lo que me salvó, muchachos, fue, fue mi tía, fue dos tías que yo me crié con ellas, mi mamá y mis tías, y una tía muy rezandera, pero muy rezandera de esos, como se dice por ahí, una lambeladillo que eso va a la iglesia y solamente va a la iglesia y es a dormir y se despierta cuando ya van a dar la Eucaristía. Pero de igual manera yo me acuerdo que yo siendo niño, ella me cuidaba y para que no se perdiera, para ella no perderse los grupos de oración, me empacaba con ella para todo grupo de oración. Eso yo me mantenía de grupos de oración en oración y hágale. Así no entendiera nada. Así yo me mantuviera jugando pues en los grupos de oración y todo eso, pero de igual manera estaba en ese contexto. Entonces yo pienso que eso también influye en la formación del niño a nivel espiritual, porque yo pienso que eso fue una fortaleza grande cuando en medio de tantos peligros que tuve y tantas cosas que yo iba a cometer y Dios de pronto me preservó de tantos peligros. Entonces, yo pienso que el contexto familiar es importante, muy Sí, importante, no solamente en el comportamiento, sino también en esa imitación de piedad, de caridad, de oración, de la práctica de valores, del respeto, de todo eso, para que todos nuestros niños a nivel de familia vayan viendo y vayan siendo receptivos a nivel espiritual de todo esto. muy bien, Freddy, muchas No sé. gracias. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por compartirnos un poco de la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Entonces yo les invito a que nos veamos la película. La película es excepcional, es hermosa, hermosa. Me la he Es visto muchas veces. espectacular, Me es la he visto muchas espectacular. veces y la película nos va a hablar fuertemente del amor a la cruz, del sufrimiento. Uno sale con deseos de santidad. Uno sale con deseos de santidad Uf, después de vérsela. Es preciosa. Es larguita, para que se programen si se la quieren ver, porque no es que se la pero graben en una es horita, muy dura buena, como 3 horas o más. pero es muy buena, es muy encarretadora, ¿para qué? Sí, así es. En Bueno, muchachos. YouTube Ah, Danilo, sí. en YouTube están dos partes, o sea, usted le busca en YouTube y le aparece primera parte y segunda parte, Ah, sí, sí, sí. Está dividida en dos para partecitas. que, Y uno piensa que ya se terminó, exacto. pero no, ahí sigue el otro pedazo. Santi, ¿puedo decir algo? Ya para terminar. Dale. Pues que era tal nivel de santidad de esta persona o el nivel del poder de Dios en medio de esa persona que cuando él iba a confesar a las personas, él les culcaba el alma a las personas y les decía qué pecados tenía. Y no, eso era impresionante porque muchas de las personas que iban a confesarse con él o a cita con él, muchas veces las personas hablaban de él antes de ir a la confesión y decían como por ejemplo, ese padre tan cansón, no, ese padre tan ocupado y no quiere atenderme y tal cosa. Y ya en la confesión, el padre Pío le decía, tranquila hija, que yo, a pesar de que esté muy ocupado, estás en mis oraciones. O sea, él escuchaba, él como que esculcaba, veía, trascendía más que piel en las personas. Él veía como que el alma de las personas. Impresionante, impresionante ese nivel de santidad. No, Sí, perfecto. Sí, 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 no, es una maravilla, sino que aquí nos quedaríamos hablando del Padre Pío, que nos iría toda la clase hablando del Padre Pío, total, porque es que es total. maravilloso. Dios te bendiga, Freddy, muchas gracias, hermano. Y Amén, Sandrita, amén. Sandrita nos dice que si dejamos el link, lo podemos mandar entonces por el grupo, listo. Bueno, ya dijo Danilito que lo manda, excelente Danilo, Dios te pague. Vamos a arrancar entonces con la oracioncita para empezar con esta lección, que también es hermosa, es la primera lección de este bloque del conocimiento de María, que ya arrancamos, ya nos comenzamos a inmergir
en el espíritu de Nuestra Señora. Qué belleza, qué alegría tan grande. Esta es la lección número 20 que se llama Fin de los tiempos y apariciones marianas. Yo quiero empezar con una oración de protección. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invito a que cierres tus ojos. Te invito a que te pongas nuevamente en recogimiento. Esa reina que acabamos de venerar en el rosario, que acabamos de honrar con nuestras Ave Marías, a la que le entregamos nuestras flores más íntimas y preciosas. Esa reina es también feroz en el combate. Esa reina es valiente guerrera y terrible en la lucha contra el infierno. Y a ella vamos a invocarla junto a sus legiones angélicas, junto a San Miguel Arcángel, que es el más celoso entre sus ángeles, para hacer cumplir los deseos de su corazón. Mientras que aquí en la tierra se le ignora, en el cielo se le rinde pleitesía. En el cielo los ángeles están esperando que Nuestra Señora dé una orden para venir a la tierra inmediatamente, a salvar almas, a rescatar a sus hijos, a luchar por nosotros, a darle la estocada final al infierno, a Satanás. Vamos a invocar entonces a la Reina de los Ángeles con esta hermosa oración antiquísima y poderosísima. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos cubra con su manto, que aleje todo mal, que se lleve toda hechicería o brujería, que nos cubra con la sangre de su Hijo Redentor, que ella misma con sus manitos recogió en el pretorio. A ella le tocó ver la sangre de su Jesús derramada, pero nunca fue desperdigada, nunca fue inservible su sangre, no. Es la sangre que nos remide y nos salva. Oh augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar, benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que, bajo vuestras órdenes, combatan a los demonios, donde quiera que repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que quieran conseguir esa oración se llama María, Reina de los Ángeles. Es una oración potente, poderosa, para que la hagan en la mañana al levantarse o en la noche al acostarse, para invocar la presencia, el poder y las legiones de los santos ángeles de Nuestra Señora. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dios. Bueno, muchachos, Como entonces Dios. vamos a arrancar con esta lección que es una lección que a mí me fascina. Bueno, todas las del bloque de María me encantan, me apasionan, pero esta en especial es mi pasión, es mi pasión. Vamos a hablar un poco de los últimos tiempos. Ustedes no me pueden reprochar que nunca les he hablado de últimos tiempos, porque sí les he hablado. Incluso recuerdo que una vez les saqué una charla entera para hablarles sobre el secreto, el mensaje de la Virgen de la Salet. Quizás como no estamos tan familiarizados con el nombre, se les habrá olvidado, pero yo les hablé de este mensaje fuertemente, lo meditamos y les he hablado también de los mensajes del libro de Nuestra Señora al Padre Stefano Gobi.
les he hablado también de Fátima, de Garabandal y de muchas apariciones marianas. Hoy vamos a profundizar un poquitico más en esto. Pero primero, como este es un tema que es muy atacado, incluso muchos clérigos, en su mayoría, pues no le prestan realmente suficiente importancia. Es más, piensan que todos estos temas ya son cuentos de hadas, que no es importante prestarles atención. Ah, sí, teorías de conspiración, profecías, todas esas cosas realmente no son científicas, entonces es mejor no prestarles mucha atención, muchos oídos. Hay algunas personas que quizás son prevenidas con las profecías por culpa también de lo que han hecho las sectas protestantes, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, si de pronto ustedes no se habían enterado, ellos han dado fechas supuestamente del fin del mundo en varias ocasiones. Más o menos en 4 ocasiones ellos publicaron por la revista famosísima Despertar y Atalaya que se iba a acabar el mundo ya en 1900 y punta, y publicaron otras fechas. Incluso, bueno, esta historia realmente no la conozco muy a fondo, pero Rodri nos decía que incluso a Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, lo mataron porque decía que estaba engañando a la gente, ya que había dado varias fechas y no se había cumplido la supuesta venida de Cristo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esto de lo que vamos a hablar se encuentra en nuestro credo, se encuentra en nuestra fe. Nosotros muchas veces recitamos el credo sin tener mayor conciencia de lo que estamos diciendo, pero muchachos, nosotros decimos, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en la resurrección de la carne, es decir, creemos en la segunda venida de Cristo en gloria, en poder y majestad. Y todas estas cosas van a suceder y por eso el Señor, cuando estaba en el Sanedrín, le dijo a los fariseos y a los saduceos que se remordían por dentro de la rabia. Y entonces, si ustedes se escandalizan de mí, ¿qué será cuando vean abrirse el cielo y los ángeles descender en gloria sobre el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo? El Señor está hablando de ese momento en que iba a ascender a los cielos y en que se le iba a dar la gloria y el poder sobre todas las naciones. Quien como Dios, para que nosotros nos demos cuenta entonces de que esto no es un cuento de hadas, de que esto es algo que realmente está contenido en el corazón de nuestra fe e incluso es lo que marca nuestra esperanza, pues en el libro del Apocalipsis dice, ven Señor Jesús Maranatá, la esposa que es la iglesia, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo, claman juntos Maranatá, que significa ven Señor Jesús. Ese es el clamor de la iglesia en estos tiempos. Deseamos que Cristo venga. Pero claro, para desearlo de todo corazón tenemos que estar bien preparados, porque si Cristo viene y nosotros hacemos parte no de los corderitos, sino de las cabras, pues terminaremos separados y arrojados al infierno, a la ajena, al fuego eterno. Entonces vamos a ubicarnos en el catecismo de la Iglesia Católica desde los numerales 673 en adelante. Hay muchos numerales que vamos a encontrar que nos hablan de este tema. Este tema de últimos tiempos, la Iglesia lo conoce más eh, teológicamente como escatología. Escatología. Escatología significa la realidad última de la historia de la humanidad, es decir, el designio que Dios tiene sobre el hombre, porque Dios también tiene una misión. Dios también debe ser glorificado en la tierra, porque su gloria no debe ser incompleta, muchachos. Nosotros no podemos decir, no, solamente la gloria se le va a dar a Dios enteramente cuando estemos en el cielo, cuando venga a purificar. No, también va a haber una gloria en la tierra. Y el Señor en muchos versículos nos habla sobre esto. Incluso ahorita vamos a leer algunas cositas importantes. Y en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, los judíos siempre creyeron en una restauración total del reino de Dios en la tierra. Entonces nosotros no podemos llegar y descartarlo así como así. Ah, no, eso simplemente nos está hablando en un lenguaje por allá metafórico, por allá todo figurativo, nos está hablando de que cuando entremos en el cielo todo va a ser muy lindo. No, va a haber también una restauración aquí en la tierra, porque miren, es que esto es de lógica, esto es de lógica.
Vemos que en la creación, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, ellos pecan desde el principio, es decir, ellos manchan la obra de Dios desde el principio. Entonces nosotros no pudimos nunca darnos cuenta qué era lo que quería el Señor, incluso sigue siendo un misterio, Señor, pero ¿qué querías tú del hombre? Si siempre hemos visto en la humanidad concupiscencia, si siempre hemos visto que el hombre tiende a la impureza, si vimos incluso que los frutos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, bueno, y muchos otros hijos más, pero los primeros dos, el primogénito a, a Abel, mató a Abel. O sea, ya vemos incluso el asesinato en el fruto primero de la descendencia de nuestros primeros padres. Entonces nosotros también necesitamos ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros, muchachos. Eso es una alegría gigante. Y eso es una cosa que está contenida en el catecismo y que vamos a ver también a través de otros mensajes de las revelaciones marianas, que, bueno, no todas las que les voy a hablar están aprobadas por la iglesia, pero no están desaprobadas. Eso hay que entenderlo. Ahorita, más adelante, vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a hablar entonces de lo que es la escatología. Eh, y desde el numeral 668 en adelante, yo les digo más o menos hasta qué numeral, hasta el 682, la iglesia nos va a hablar de este tema escatológico. O sea, la palabra escatológico significa la realidad final de la historia de la humanidad, o sea, lo que sucede aquí en la tierra, para que no se nos olvide. Muy bien, chicos. Entonces yo les quiero leer desde el 673. Ustedes dirán, no, pero es que leer el catecismo acá nos vamos a quedar dormidos. Muchachos, el catecismo es apasionante. Ustedes saben quién escribió estos numerales. Estos numerales los escribió Joseph Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger, que pues fue, en ese entonces escribió este texto, pero luego fue nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que es una de las mentes más brillantes del mundo. Así lo han descrito las mismas personas que se han acercado y han conocido su coeficiente intelectual. Esto es una perla, esto es una maravilla. Entonces dice así, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, es decir, desde que Cristo va hacia los cielos, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, es decir, eso puede llegar en cualquier, pero que llega, llegará, que no nos quepa duda. Y lo podemos confrontar con el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, versículo 20. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre en su autoridad. Es decir, es importante, muchachos, también cuando nos adentramos en estos temas, saber que nadie conoce ni el día ni la hora. Eso lo ha dicho Cristo. Cristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Solo el Padre, a nadie se lo ha revelado Él. Entonces, tenemos que tener cuidado porque también en esta época aparecen, como han habido en muchas otras ocasiones, han aparecido falsos profetas que comienzan a dar fechas, como pasó con Russell, con los testigos de Jehová, pero eso no solamente ha pasado con los protestantes, también ha pasado con muchos católicos que se ponen a dar fechas, a decir, no, es que sí, por este estudio bíblico y por esto y esto y esto, y eso lo relaciona con acontecimientos históricos. La palabra de Dios no se equivoca, pero sí se equivocan los que interpretan. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. La única interpretación que es infalible es la de el Santo Padre junto con su magisterio, que son los obispos. Ese es el único magisterio perdón, la única interpretación que no se equivoca, que es por la cual nosotros podemos decir que algo es un dogma de fe, porque es una verdad revelada y no contradice la Sagrada Escritura, sino que se alimenta de las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien te viene a decir fechas, no, que es que en el 2028 va a suceder tal cosa, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Es un estudio. Listo, tú lo revisas. Bueno, es un estudio serio. Tiene esto a su favor, estas cosas en contra. Discernir, más no juzgar. Discernir, más no juzgar. Y estar, pues obviamente, pendientes porque los falsos profetas se conocen porque sus profecías no se cumplen.
Los profetas de Dios se conocen porque sus profecías pasan, se cumplen de verdad. Muy bien. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Es decir, hay unos acontecimientos que tienen que suceder primero antes de que venga Cristo. Entonces podemos decir, bueno, Cristo viene mañana. No es tan probable, no es tan probable, muchachos. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que se tienen que cumplir. Ojo, pero Cristo sí puede venir por ti mañana. Es diferente. Cristo sí puede venir por ti mañana, sí, porque nosotros no tenemos contado, nosotros tenemos contado los días de nuestra vida, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Por eso siempre tenemos que estar preparados, aunque Cristo se demore para venir a juzgar a vivos y muertos. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Todo esto es sacado del catecismo, es decir, si algún padrecito o algún laico o alguna persona viene a decirte, ustedes le están hablando en esa consagración de unos temas por allá todos fantasiosos, ustedes le están hablando de cosas que no, usted no tiene necesidad de creer en eso, usted se va a enloquecer. Miren, el catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. Si eso está en el catecismo, muchachos, no hay nada más seguro que esto. Muy bien, además que también ahorita vamos a leer, si Dios lo permite, un poquito del Evangelio de San Mateo y vamos a dar cuenta que el primero que nos predicó de escatología fue el Señor. El mismo Dios nos predicó de los acontecimientos finales y lo hizo. Si nosotros nos damos cuenta, en cada uno de los evangelios podemos explorar. Antes del comienzo de la pasión de Jesús, Él dio unos discursos finales. Esos son los discursos de Cristo que se llaman discursos escatológicos, porque Él estaba hablando de los acontecimientos que vendrían, tanto para un futuro cercano como para un futuro lejano. Es más, el mismo Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Ustedes sabían que Jerusalén en el año 70 fue arrasado por el Imperio Romano, bajo el poder del emperador Tito. El emperador Tito arrasó con Jerusalén. Y ustedes se acuerdan que el Señor decía cuando veía el templo, no quedará piedra sobre piedra. Muchachos, literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Incluso nosotros podemos encontrar en el libro del Deuteronomio unas maldiciones para el pueblo de Israel. Si ustedes se alejan de mi ley, les pasará esto, esto y esto. Y si ustedes no se convierten, entonces se multiplicarán las penas y los castigos 7 veces más y les pasará esto, esto y esto. Muchachos, incluso les dice el Señor, si ustedes perseveran en esa maldad, incluso verán que las madres se comerán la carne de sus propios hijos. Usted dice, jue madre, ¿qué es eso tan bravo? Muchachos, literalmente eso sucedió. Como Jerusalén lo estaba sitiando el emperador Tito, entonces nadie podía escapar, porque Jerusalén ustedes saben que tenía su propia muralla. Entonces ellos estaban allá afuera y claro, como pasaban semanas, meses sitiando a Jerusalén, entonces el hambre arreciaba dentro de Jerusalén. Y llegaron hasta esos excesos, hasta esos extremos. ¿Por qué? Por su obstinación, porque ellos no se quisieron rendir. Entonces prefirieron incluso hasta comer la carne de sus propios hijos y hasta comer fango y estiércol que había por ahí en el piso. Era una obstinación muy brava del corazón. Pero hay una cosa muy linda con el pueblo de Israel, porque nosotros decimos, no, pero es que esos judíos sí son una porquería. Muchachos, dice el Señor en la epístola de Romanos, que por la obstinación y por la desobediencia de Israel, para quien venía la salvación, para que venía el Mesías completo, por su desobediencia, los gentiles entraron a participar de ese reino de gloria que estaba preparado para los judíos. Es decir, los judíos lo quisieron, listo. Entonces el Señor, como para darle celos a ellos, comenzó a propagar su buena nueva a quienes, a los gentiles, a los paganos, es decir, a nosotros que no somos judíos. Y el tiempo de la conversión, de la expansión de esos frutos de redención entre los judíos va a llegar hasta un límite. O sea, va a llegar un momento en que nosotros ya nos cerremos de corazón. Primero Israel se obstinó, cerró su corazón y se expandió la salvación para todos los paganos.
Ahora los paganos estamos cerrando el corazón, es decir, los que venimos de sangre pagana. Cerramos el corazón, desobedecemos a Dios e Israel, ese es uno de los signos, uno de los 4 signos importantes de los últimos tiempos, Israel volverá a Dios. Israel volverá a Dios, muchachos, Israel se va a convertir, pero no sabemos cuánto, esto es un misterio gigante. ¿Qué es lo que sucede? Dice el apóstol San Pablo algo muy hermoso. Si por la desobediencia de Israel se dio la conversión a los gentiles, es decir, por un mal que hizo este pueblo elegido, llegó el bien para nosotros, ¿qué será entonces cuando Israel se convierta? ¿Qué será cuando Israel se convierta, muchachos? La locura, la locura. Esta gente cuando adoró a Dios en el desierto, cuando se metieron a seguir a Dios, lo hicieron con toda la radicalidad. Pues nosotros vemos que hay mucha desobediencia al pueblo de Israel, pero si nosotros nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, muchachos, aparecen unos santos increíbles que hicieron unas cosas de locos. Por ejemplo, cuando se llevaron a Daniel, a Sidrac, Misach y Abdenago, donde el rey Nabucodonosor, ellos preferían aguantar hambre y comer solamente verduras y ser alimentados con lechugas y verduras durante meses para no probar carne de cerdo, que era la preferida de la mesa real. Entonces, ellos eran radicales con las leyes, cosas que nosotros ni siquiera somos capaces de hacer por amor a Jesús, que lo tenemos que cuestionar bastante. Que nos dicen cualquier cosita, algún sacrificio por Jesús y ya estamos llorando, ya estamos con el moco tendido. No, muchachos, el pueblo de Israel nos enseña cosas muy lindas. Uno de los signos, entonces, para que apuntemos ahí los que están tomando nota, primer signo importante antes de la segunda venida de Cristo, la conversión de Israel. La conversión de Israel. Ya nosotros vemos como un progreso paulatino, porque existen en este tiempo lo que son los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son judíos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero que no se han integrado a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy dura con la iglesia, que es que la iglesia lleva 2000 años de concilios, 2000 años de hacer doctrina, 2000 años de preceptos, 2000 años de reuniones, 2000 años de historia. Entonces es muy difícil para una persona que pertenece al pueblo de Israel, que se acaba de convertir, integrarse a la iglesia, aunque hay muchos que sí lo han hecho. Entonces, eh, vendrá la conversión de los judíos. Otro signo importante, muchachos, antes de la segunda venida de Jesucristo, es la predicación del Evangelio a nivel mundial. La predicación del Evangelio a nivel mundial. Muchachos, yo pienso que este signo ya se cumplió. Sí, puede que hayan algunas personas, algunos pueblos que quizás no han tenido contacto con el Evangelio, pero tenemos el Internet. Muchachos, el Internet llega hasta los confines de la tierra. El Internet llega a todas partes, a todas partes. Incluso nosotros ya encontramos que hay pueblitos, mejor dicho, por allá en una montaña o en un valle por allá todo atravesado, donde antes no había señal y ya cada vez están adecuando más para que llegue el Internet. Y la gente dice, bueno, no, pues nosotros no tenemos wifi acá, pero se compran datos. Y entonces a través de la señal satelital y un montón de cosas, incluso, bueno, yo no sé en qué quedó eso, pero Google estaba sacando un proyecto hace tiempo que se llamaba el proyecto Gloom. No sé si eso se siguió elaborando o qué, pero ellos querían poner internet gratis en todo el mundo. Aunque llegará un momento en que todas las personas pueden tener acceso a internet y por eso van a tener acceso al evangelio en todas partes del mundo. Pero por eso, chicos, también, de una cosa de la que les quiero hablar más adelante, si es que nos da porque tenemos muy poquito tiempo y mucha tela para cortar, es el comunismo. El comunismo le hace guerra justamente a esta misión del evangelio, porque donde llega un país y se instaura el comunismo, entonces como es un pensamiento único y son mandatarios que se toman como el poder de Dios, como un poder divino, entonces ellos todo pensamiento que no sea el de ellos no puede imperar, no lo dejan progresar, o sea, lo quieren acribillar, entonces por eso no dejan que la gente se meta a internet, no dejan que la gente acceda a ciertas páginas, así sucesivamente, pues como vemos por ejemplo en Corea del Norte, ya es, digamos, como es el comunismo radical, o en China también,
Aunque en China pues hay otra cosa eh, que marca la diferencia con Corea del Norte, que es que ellos en cuanto a la parte económica no practican el comunismo como tal. Bueno, eh, entonces sabemos que va a llegar el Evangelio hasta los confines del mundo. Y nosotros necesitamos hacer esto, muchachos. Esta también es una misión de nosotros. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Por ejemplo, el hecho de llevar esta consagración. Ustedes reciben la consagración y ustedes se la dan a otras personas. Y ustedes le dicen a la gente, mire, conságrese. Ahí están, por ejemplo, las charlitas montadas en YouTube, o están también las de la aplicación Conságrate. Ustedes están llevando gente a la consagración, están ayudando a que se cumpla esta promesa de que el Evangelio va a llegar a todo el mundo. Y tenemos que hacerlo antes de que los corazones se obstinen totalmente, porque va a llegar un momento en que los hombres no van a soportar la recta doctrina, como lo dice el apóstol San Pablo, sino que van a querer buscar fábulas, van a preferir las fábulas, van a preferir los inventos, las historias. Por ejemplo, miren muchachos, hoy supuestamente estamos en la época de la razón, supuestamente. Y hoy, para una feminista, un abortista, muchachos, un libro de biología eh, es la peor tortura para ellas. Oh, no, pero es que miren todas las imágenes que nos muestran ustedes y que yo no sé qué, muchachos, esa es la verdad, esa es la biología. La biología te muestra que hay un ser vivo ahí en ese vientre. Pero las feministas prefieren creer en que eso es un cúmulo de células. Yo no sé dónde sacaron eso porque no es científico. Y se creen un cuento de hadas. Y esa es la época en la que nosotros estamos, ¿sí? Ya las personas no aceptan la verdad y tampoco aceptan la recta doctrina. Por eso incluso estamos viendo ahora que desde los púlpitos se están predicando cosas muy diferentes a la doctrina de Cristo. Y ustedes cuando vamos para misa, bueno, ya nosotros no podemos ir físicamente, pero podemos acceder a una misa pues por estos medios virtuales. Entonces nosotros vemos que el Padre comienza a leer, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, creo que más o menos capítulo 2, bueno, de los primeros capítulos que nos habla del poseso de Gerasa y que dice que había un poseso que ni siquiera las cadenas eran capaces de retenerlo y que era muy violento y tenía atormentado a toda la población. Entonces cuando llega ¿Qué Jesucristo, ¿cómo? qué evangelio es? ¿Qué evangelio de los ¿Qué evangelio? Es que no recuerdo qué capítulo es exactamente del Evangelio de San Marcos. Ah, bueno, yo lo voy a Creo que es buscar el por aquí. capítulo 3. Ya le voy a buscar, creo que es el 3. Ah, no, es el 5, es el 5. Ya lo encontré. El endemoniado de Gerasa. Entonces Jesucristo pisa Bueno, tierra y aparece el endemoniado y le dice qué quieres de nosotros y que, bueno, aquí sucede que se encuentra el Señor con legión, porque eran muchos demonios. eh, y entonces, claro, al Padre le toca esa lectura, pero ustedes saben de qué predica. Predican de que es que mi abuelita amaneció enferma y predican de que no, que es que tenemos que cuidar la naturaleza y que es que, mejor dicho, que qué problema tan bravo con este coronavirus y comienzan a predicar de un montón de cosas que incluso hasta el discurso se vuelve político. Un discurso ahí todo político, lo políticamente correcto. Dicen hay que defender la vida, pero no dicen, muchachos, está mal el aborto, ¿cierto? Ah, no, sí, sí, la vida, la vida, la vida. Y eso que una persona que es abortista también dice, no, es que yo estoy con la vida, sino que es que considera que el aborto es extirpar un tumor. Eso ¿qué cambio tienen las personas? Absolutamente nada. Entonces están cambiando el evangelio por fábulas, están cambiando el evangelio por cualquier cosa. Bueno, eso hace parte del otro signo del que les quiero hablar, que es la apostasía universal. La apostasía universal. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía significa el renegar conscientemente de la fe. Renegar conscientemente de la fe. Un apóstata es una persona que renegó de Cristo. Muchachos, esto en los primeros siglos, una cosa de locos, de locos. Incluso cuando una persona, por ejemplo, ustedes saben que hubo unas persecuciones muy bravas en los primeros siglos
10 emperadores romanos que se llevaban a los primeros cristianos a los coliseos, como lo hizo Nerón, Vespasiano, muchos emperadores terribles, Decio, etcétera. Se llevaban a los cristianos para los coliseos y allá los despedazaban, hacían todo lo que quisieran con ellos, los prendían como antorchas vivas en la ciudad. Bueno, un montón de cosas, muchachos. Entonces, claro, la gente se asustaba. Los cristianos, claro, ¿quién no va a sentir miedo con eso? Entonces, cuando los descubrían, algunos, muchos, la mayoría eran mártires, la mayoría, no, y es que usted nos va a condenar al fuego de la hoguera, pero usted no se va a salvar de las llamas del infierno eterno. Así le hablaban a los emperadores y ellos daban su vida por Cristo, pero habían uno que otro que renegaba. Entonces los que renegaban, ¿qué tenían que hacer? Echarle incienso a los dioses paganos, a los dioses de los romanos, a Júpiter, Neptuno, etcétera. Entonces ellos se salvaban de la muerte, muchachos, para que la iglesia los volviera a aceptar. No es ahora como una persona que llega y hace un sacrilegio, que profana la Eucaristía, que comulga en pecado mortal o que se la roba para llevárselo a los brujos, que pues en muchas ocasiones ese tipo de pecados pues ya se perdonan mucho más fácil, se perdonan mucho más fácil, aunque hay algunos pecados que solamente el Papa los puede perdonar, eso también es importante. Y se les pone una penitenciecita ahí, récese yo no sé cuántos rosarios, o si muchos récese unos Padre Nuestros, haga una obra de caridad y ya volvía otra vez al seno de la iglesia. Pero antes, muchachos, esa gente le tocaba quedarse en la parte de atrás. Todo el mundo sabía que los que estaban en la parte de atrás habían sido apóstatas, que habían vuelto otra vez a la fe, se tenían que vestir de sayal, tenía que echar saco con ceniza encima de la cabeza, se permanecían así durante años haciendo ayunos y penitencias, y luego, después de haber cumplido una penitencia larguísima, la iglesia los volvía a aceptar. Pero era una cosa de locos, muchachos. Pero ¿por qué? Porque es que eran apóstatas, habían apostatado de la fe. Bueno, ¿qué es la apostasía universal? Resulta que el cristianismo en cierto momento de la historia se volvió como en el centro de bueno, o la más poderosa de las religiones del universo. Incluso pues tenemos eh, muy patente la historia, por ejemplo, de la España católica, que fue la que conquistó América y gracias a ellos tenemos la fe. Y pues de toda una Europa, de una Inglaterra, de una Italia, de una Francia, todos los países, incluso hasta los nórdicos, toda una Europa católica, y que conquistando otros continentes también también se expandía la fe por todas partes. Entonces llegó un momento en que el ser humano era teocéntrico, teocéntrico, es decir, Dios en el centro de todo. Y por eso nosotros vemos la Edad Media, que fue una edad hermosa de esplendor. Vemos que todo, la arquitectura, todas las construcciones, la pintura, todo hacía referencia, alusión a Dios, porque Dios estaba en el medio de todos, en su orden. Obviamente, siempre había gente que se les llevaba la contraria a todo, pero digamos como en generalidad, la gente normalmente creía en el Dios cristiano de nosotros. Muy bien, entonces la apostasía es lo que está pasando ahora. Ahora ya no es España la católica, sino España la anticatólica. Ahora ya es España la blasfema. Ahora ya se propagan los errores del comunismo, se propagan los errores del ateísmo, del agnosticismo, del gnosticismo, de la nueva era por todas partes. Y miren, nosotros lo vemos patente en esto. En el periódico, nosotros vemos, muchachos, que se publica el horóscopo. Nadie le pone problema al horóscopo, nadie. Y el horóscopo es una cosa que no tiene aval científico en absoluto. Incluso el padre Jorge Lorin en su libro Para Salvarte cuenta sobre una comisión gigante que hubo de científicos que se reunieron solamente para estudiar el horóscopo.
muchachos, y ninguno de ellos pudo sacar un solo argumento científico para decir que el horóscopo tiene veracidad. Y eso lo siguen presentando en los periódicos, pero vaya que eh, vayamos a poner qué dijo el obispo, o que vayan a poner algún artículo de fe católica, algún artículo que hable sobre un santo, algún artículo que hable de la cruz. No, eso no lo pueden meter, eso sería para ellos como renunciar a cientos de lectores. Sería como renunciar a cientos de lectores. ¿Por qué? Porque la gente le hace la guerra a Dios, la gente le hace la guerra de la cruz, como decía el apóstol San Pablo, que abundan los enemigos de la cruz de Cristo. Es una apostasía universal, muchachos. Apostasía incluso dentro de la misma iglesia. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros sabemos que los sacerdotes los tenemos que amar, a los sacerdotes los tenemos que venerar, son el mismo Cristo habita en ellos y gracias a esas manos santas y benditas consagradas a Dios tenemos a Jesús Eucaristía y ellos nos salvan limpiándonos nuestros pecados. Pero no quiere decir que todo lo que hace y dice un sacerdote esté bien hecho y bien dicho. Hay que tener cuidado en eso. O sea, no es como, ay, me encontré un sacerdote, entonces me voy inmediatamente a confesar con él. Ojo, ojo. Hay muchos sacerdotes, incluso no sé si ustedes han tenido la experiencia, hay sacerdotes que te predican cosas que no están en la doctrina, cosas incluso que parecen protestantizadas, o errores condenados abiertamente por la iglesia, muchachos. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que me dice el padrecito, hay veces que el padre te dice lo que quieres escuchar, pero no lo que está en el catecismo. Por eso tenemos que tener recta intención. Hay padres que te dicen, no, es que usted se acostó con su novia, bueno, mientras que la quiere. ¿Cómo que mientras que la quiera? ¿Cómo que mientras que la quiera? En el catecismo de la Iglesia Católica dice que la fornicación es intrínsecamente malo. No hay manera de aprobar eso es una cosa perversa. Y si tú no te arrepientes de ese pecado, te vas al infierno. Ese padre lo que está haciendo es condenar almas, muchachos, condenar almas, porque está predicando todo lo contrario a la doctrina de Cristo. O sea, es una infidelidad gigante de los pastores, que ya no son pastores, sino que son lobos vestidos de ovejas. Eso lo dice el Señor. El mismo Señor lo dice. Ah, es que se ven muy lindos, se ven muy tiernos, que qué belleza de padrecito, pero es un lobo, muchachos. ¿Por qué? Porque está entregando sus ovejas a Satanás, porque se las está devorando, muchachos, porque está llevando almas al infierno, aunque usted lo vea muy buenecito, incluso si no tiene mala intención. Es un padre que no tiene mala intención, pero está llevando almas al infierno con sus errores. Listo. Eh, bueno, continuemos acá. Ahí están haciendo unas preguntitas. Gracias, Danilo, por responder. Dios te pague. Tenemos entonces la apostasía universal que ya la estamos viviendo. Ojo, no todo padre, no todo lo que tiene etiqueta de católico es bueno. Y ahora tenemos que saber qué dice el catecismo. Tenemos que confrontarlo con este librito. Tenemos que confrontarlo con esto, con la doctrina de siempre, muchachos. Y si no conoces la doctrina de siempre, hoy es el día que lo conozcas, antes de que nos comiencen a cambiar el catecismo, antes de que comiencen a distorsionar la Sagrada Escritura. Bueno, las Sagradas Escrituras ya las están distorsionando desde hace mucho tiempo. Los testigos de Jehová tienen la Biblia más adulterada de todas, que se llama la Biblia Nuevo Mundo. Los protestantes también la distorsionan, la cambian. Tenemos también un padre, se llama el padre James Martin, que este es pro LGTBI a morir. Y este sacó, es que la Biblia de los homosexuales, muchachos, que es la Biblia inclusiva. No, ¿cómo así? En la Biblia está condenado el homosexualismo en muchos pasajes. Y dice que los homosexuales, los que practican la homosexualidad, no entrarán al reino de los cielos. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Guste el que le guste, esa es la verdad. Pues el que dice, no, pero es que, ¿por qué yo tengo que creerme esas cosas? ¿Por qué yo tengo que creerme esas cosas? Es que me están hiriendo porque es que yo soy homosexual. Y entonces ustedes son intolerantes, ustedes no dejan que nos exprese. No, estamos corrigiendo el error. A la persona nosotros nunca la rechazamos. Es el error es lo que te hace daño. Esa persona dice, no, pero es que eh, esta pared que yo estoy tocando acá, esta pared no existe, yo opino
Yo opino que esta pared no existe y ustedes tienen que aceptar mi punto de vista subjetivo, porque es que yo individualmente quiero pensar que esto no existe. Es decir, ellos dicen, es que la homosexualidad es una inclinación, una orientación sexual más, cuando nosotros sabemos que eso es un problema psicológico, muchachos. Entonces, ellos lo ven desde su subjetividad como algo bueno. Se van a estrellar contra ese muro, contra esa pared de su homosexualidad, y por eso nunca van a ser felices si perseveran en su pecado. Alguien se los tiene que decir, muchachos, ustedes no van a ser felices nunca en la homosexualidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué pena, muchachos, que esté Nadie hablando como tan Dios. rápido. Estoy hablando un poquito rápido, pero es porque el tema es vasto, el tema es gigante. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos muy bien, vamos Sí, súper. excelente, excelente, muchachos. Cuarto signo, y ojo con este, el advenimiento del anticristo. El advenimiento del anticristo. Cuarto signo, el advenimiento del anticristo. Sí, Estos cuatro son los más importantes. Hay otros signos que se tienen que cumplir, como les digo, incluso en el Totus Tus vamos a encontrar la aparición de los testigos, Elías y Enoc y grandes calamidades públicas. Pero en esos cuatro que yo les estoy explicando está resumido prácticamente las señales más grandes que se tienen que cumplir antes de la venida de Cristo, porque de todas formas calamidades públicas van a haber unas más grandes, sí, en los últimos tiempos van a haber unas más grandes, pero calamidades públicas han habido siempre. Y la aparición de Elías y Enoc es una aparición muy misteriosa, eh, que más adelante les voy a hablar un poquito de esto. Pero el advenimiento del anticristo es algo que se debe creer así tal cual. O sea, la iglesia siempre ha creído que el anticristo va a ser una persona, porque vamos a encontrarnos, a toparnos con muchos teologuitos que nos dicen, no, que es que el anticristo, no, eso es simplemente una metáfora, eso es una figura, como de un sistema anticristiano que nos va a intentar someter. Ese sistema anticristiano que nos va a intentar someter ya existe, ya existe, muchachos. Ustedes ven, por ejemplo, la agenda de la ONU, que es la que pretende dominar todas las culturas del mundo. Es el problema de la globalización, es también lo que viene detrás. Miren pues el problema al que nos vamos a enfrentar, muchachos. Atentos a esto, antes de hablarles del anticristo, para que estemos atentos a lo que está pasando. Esta es una charla para que nosotros despertemos. Nosotros decimos, ay, no, tan linda la globalización, llegó la tecnología para todas partes, ahora nosotros estamos conectados desde aquí, Colombia, Estados Unidos, a la China, al Ecuador, qué cosa tan maravillosa. Bueno, muchachos, hay cosas buenas, hay otras cosas que no son tan buenas. ¿Qué cosas no son tan buenas? Que hay una agenda para instaurar un único pensamiento, una agenda para instaurar un único pensamiento. Esta agenda nosotros vamos a verla especialmente en organismos como la ONU, ¿sí? Y ustedes van a ver que esta agenda es anticristiana, muchachos. Anticristiana, así como les digo. O sea, es que hablar de algo anticristiano suena como muy grave, ¿cierto? Suena eso como muy fuerte, como que, uy, no, eso suena como algo satánico. Muchachos, así tal cual. Anticristiano, anticristiano. Ellos hablan de unos mandamientos de la madre tierra. Ay, qué cosa tan linda. Ecología, qué cosa tan hermosa. Vamos a cuidar los animalitos, vamos a cuidar la naturaleza. Tengan tengan cuidado, porque ellos se disfrazan con todas estas cosas. Ellos quieren realmente instaurar el culto a la Pachamama, el culto a la adoración de la madre tierra. Muchachos, les estoy hablando de la Pachamama. Ahorita les voy a explicar un poquito más. La ONU tiene una espiritualidad, esa espiritualidad nueva era, New Age universal, donde lo que prima es la tierra y por eso ellos, la ONU, nos ven a nosotros como unos parásitos. El ser humano se ha expandido tanto que miren los mares como están, contaminados. Miren cómo está el ambiente. Miren el cambio climático. Nosotros somos el parásito para ellos. ¿Cómo nos van a exterminar? Eutanasia, eugenesia, aborto. ¿Cómo más nos van a exterminar?
homosexualidad, claro. Entre más homosexuales hayan, menos niños nacen. Entonces, por eso ahora la ley es que ser homosexual, esa es la moda. Y hay del que se meta contra los homosexuales, hay del que quiera ayudarles a restablecer su verdadera orientación. Esos centros, muchachos, los atacan, los cierran. Y una vez, ahí en Estados Unidos, no hace mucho, un pastor protestante estaba predicando, no estaba ni predicando, estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios. Ese pasaje de los libros, de las cartas del apóstol San Pablo, donde dice que los afeminados y los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, y entró la policía y le dijo, usted tiene derecho de guardar silencio. Aquí nosotros en Estados Unidos no predicamos el odio contra los homosexuales y que yo no sé qué, muchachos, lo encarcelaron en Estados Unidos. Ya no hay libertad de pensamiento. Es un pensamiento que están instaurando en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, por eso es que el aborto, ustedes vieron que el aborto solamente se había instaurado en Estados Unidos al principio, eso fue un escándalo tremendo. Empezó en Estados Unidos y eso que lo metieron por debajo, porque el pueblo de Estados Unidos, no, ellos no fueron los que aceptaron el aborto, lo metieron por debajo. Uno de los presidentes, no recuerdo quién era un presidente que se fue conocido como por ser muy duro, bueno, no me acuerdo bien el nombre de él. Este presidente dejó escrito unos procesos que se firmarían más adelante. Es decir, cuando él ya habría abandonado la presidencia, los siguientes presidentes estaban obligados a firmar esos tratados. Y en esos tratados estaba incluido el aborto. Entonces, el aborto se aprobó sin democracia, sin consentimiento del pueblo. Después de que ya aprueban el aborto en Estados Unidos, y como esta frase es importantísima, cuando en un lugar del mundo se comete un acto de injusticia y esa injusticia no se repara, toda la justicia en el mundo entero peligra. Toda la justicia en el mundo entero peligra. Es decir, entonces el aborto se aprobó en Estados Unidos y nadie hizo nada. Entonces por eso comenzaron a propagarlo. Listo, entonces ya Estados Unidos lo hizo. Bueno, Estados Unidos es una potencia mundial. Estados Unidos ellos son gente desarrollada. Así comenzamos a pensar todos nosotros que creemos que somos subdesarrollados. Entonces todo lo que haga Estados Unidos es la ley. Todo lo que haga Europa es la ley. Y comenzamos a meter también el aborto, listo. Y comienzan eh, de muchas organizaciones a lucrar a personas que hagan proyectos de ley y que se metan en la política para poder instaurar el aborto en todas partes. Entonces miren que nos están comenzando a eliminar. ¿Cuánta gente ha muerto de aborto, muchachos, en este año? Muchas más perdón, el año pasado, muchas más que las que lleva el coronavirus. O sea, muchísimas, pero muchísimas más. O sea, nos están matando. Quizás la profecía del Apocalipsis que dice que la tercera parte de la humanidad será exterminada ya se cumplió. O sea, es que el aborto es impresionante, muchachos. El aborto, eso está por todas partes, incluso la pastilla del día después es abortiva. O sea, ese de pronto, ya, como el niño no está tan desarrollado, entonces a la mamá no le importa tanto y no le queda tanto el remordimiento, pero están abortando. Eso era un embarazo, había una fecundación, Dios había infundido un alma, muchachos, y la mataron. Así nos están exterminando. Ahora bien, nosotros nos encontramos en una época donde los animales importan más que el hombre. Los animales importan más que el hombre, es así. O sea, ahora, hace poquito salió una noticia de una mamá elefantita que estaba embarazada. La mamá elefantita se comió como una frutica, una cosita que le había puesto una persona por ahí, quién sabe qué loco fue, le puso em, como una papeleta, como un explosivo, le puso un explosivo. Entonces, claro, la elefantita se lo come y eso le estalla ahí adentro, mata a la elefantita bebé y también muere la elefante mamá, creo que también muere. Bueno, la verdad no me acuerdo bien cómo, si la mamá muere. Resulta que comienzan todos estos grupos que son animalistas y que son abortistas, comienzan a decir, ay, qué pecado, mire que estaba embarazadita, que yo no sé qué.
muchachos, son los mismos que dicen que una mujer cuando está embarazada tiene un cúmulo de células en su vientre. Miren la incoherencia tan grande, miren la contradicción tan grande, qué hipocresía, muchachos, qué hipocresía. Entonces la elefantita sí está embarazada, pero la mamá humana no está embarazada, no, tiene un cúmulo de células. Ah, no, pero claro, cuando la mamá dice, ay, no, sí, sí quiero tener a mi niño, ah, bueno, ahora sí es un bebé. Claro, porque ya la mamá lo quiere tener. Pero si no lo quiere tener, si lo quiere abortar, es un cúmulo de células. Están jugando con nosotros, están jugando con nosotros. Nos están implantando un pensamiento único. Entonces, ahora que ya se ve fuertemente en Estados Unidos este tema tan tremendo con la homosexualidad, pero eso lo van a comenzar a meter poco a poco también en Colombia. Vean que ya hay marchas LGTBI, incluso hay movimientos de pederastas, muchachos, de pederastas, que están diciendo, no, nosotros también somos una inclinación más, nosotros queremos acostarnos con niños, que nadie nos lo impida, no sean intolerantes, que es que ustedes son unos fanáticos religiosos, que con ese discurso de odio, qué peligro tan grande. Es más, estamos en una época de tanta locura, muchachos, que eh, podrían incluso admitir el canibalismo, podrían admitir el canibalismo. Lo único que hacen es tomar una víctima, un caníbal víctima. No, pero es que no, mi familia y yo nos estábamos muriendo de hambre, estamos en una situación muy precaria, yo no sé qué, o incluso toman estos ejemplos extremos del avión que quedó por allá en una isla desierta y entonces cada uno de las personas que habitaban esa isla tenía que dar un brazo para que los otros se alimentaran mientras que venían a rescatarlos. Entonces ponen ejemplos extremos. Luego sensibilizan el corazón con una víctima, pero la víctima es el victimario. La víctima es el victimario. Entonces sensibilizan con la víctima, entonces y comienzan entonces a haber debates públicos. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y luego se convierte en un tema general, como pasó con el aborto. El aborto era inaceptable, muchachos, inaceptable en la sociedad. Entonces comenzaron a tomar mamás víctimas. Pero esperen, en el aborto la mamá no es la víctima. ¿La víctima quién es? El bebé. El bebé es la víctima, no la mamá. La mamá se convirtió en la victimaria. La mamá se convirtió en aquella, ya sea engañada o no, pero dio su acontecimiento para que exterminaran al bebé que tenía en su vientre. Ella ya no es la víctima, pero la van a mostrar como la victimaria. La niña adolescente que quedó embarazada y entonces no, que es que ya le va a tocar salirse de su carrera para que, pues porque le va a tocar cuidar a un niño. Listo, la víctima, ya no va a poder cumplir sus sueños. Qué pecado. El sueño más grande que debería tener es ser mamá, porque la mamá es la que edifica la sociedad de la manera más impresionante de todas. Ser mamá debería ser pagado, muchachos, debería ser pagado. Un buen gobierno debería pagarle a las mamás. Obviamente el de Colombia está en crisis, no podemos exigir eso, pero un buen gobierno debería llevar a que una ama de casa, una mujer que se queda en casa cuidando a sus hijos, ese es el mejor aporte que le puede dar un ser humano a la sociedad. Muy bien, la apostasía, de la apostasía universal, el pensamiento único universal anticristiano que vemos reflejado en la ONU, cambiar los mandamientos de Dios por sus propios mandamientos, donde se le dé libertad al placer. Porque ahora abunda tanto la droga y ahora muchos gobiernos no hacen nada contra la droga, sino que la legalizan? Porque es que para los gobiernos mundiales, para ellos es preferible tener gente bruta, gente que no sea capaz de hacer nada por sí mismo, gente que solamente esté pensando en su propio egoísmo, en su propia droga, gente que está inestabilizada porque no puede hacer nada más, ya sea una persona que quiere estar en las drogas o que quiera salirse, es una persona que no puede participar para ayudar a los demás, porque tiene que primero salir de eso para poder ayudar a los otros. Entonces, por eso para los gobiernos mundiales es mejor tener gente drogadicta, gente embrutecida, gente que esté pegada de un televisor todo el día viendo telenovelas, gente que no estudie sus raíces, gente que odia su patria, gente que no sepa nada de Colombia, que no sea patriota, que diga: "Ah, esta porquería de país que me tocó a mí, esos políticos corruptos son una cochinada", y que no sientan pasión por su patria.
Es decir, la persona que no ama su patria se va a montar a la política, ¿a qué? A chupar sangre. A chupar sangre. Por una persona que tenga pasión por su patria, diga, esta es mi patria, Dios me puso acá en Colombia para ser un colombiano con toda la fuerza y por eso a mí me dio este espíritu colombiano y yo tengo que cambiar a mi patria. Lo hace incluso siendo mártir, muchachos. Lo hace incluso siendo mártir. Ahora, con el tema del anticristo, porque ya se nos está acabando el tiempo, el anticristo es un personaje que va a aparecer de verdad. Es un personaje que va a aparecer de verdad. ¿Cuándo va a llegar? Cuando todo este trabajo de la apostasía esté fulminado. O sea, cuando llegue, cuando vaya a llegar este tiempo como a su cúspide, ahí es donde va a sentarse el anticristo. Ojo a esto que les voy a decir, muchachos. Este tiempo que nosotros comenzamos a vivir ahora, que vemos tantas cosas que nunca habían pasado en la historia de la humanidad, que el mundo parece como que se ha enloquecido, que los jóvenes se salieron de las manos de sus padres, que hay un montón de ideas revolucionando el mundo, que ya no se sabe qué es la verdad y qué es mentira. Se llama el tiempo de la gran tribulación. El tiempo de la gran tribulación principalmente lo vamos a medir por la iglesia, porque la iglesia es la cura del mundo. Nosotros somos la sal, ¿cierto? Y somos la luz. Es decir, si la iglesia no alumbra, el mundo está en tinieblas. Si la iglesia no sala, entonces el mundo es insípido. La iglesia es la que cura, la que sana las heridas del mundo. Si la iglesia está mal, el mundo está peor. Si la iglesia está mal, el mundo está peor. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, muchachos. Entonces, en este tiempo donde se está viviendo como una especie de rebelión dentro de la iglesia, donde cada obispo se cree el papa dentro de su propia diócesis, cada sacerdote se cree el dueño de su propia parroquia, cada uno dice lo que se le da la gana, lo que se imaginó en el momento y lo vio muy lindo. Ah, no, pero es que yo lo tomé de tal libro de Nueva Era y me pareció que podíamos llevar a los fieles a hacer el OM. Sí, porque es que ya estamos cansados como de la misa, es que la misa es una cosa muy repetitiva, entonces vamos a ponerlos más bien a alinear sus chakras. Y entonces, claro, cada uno se va volviendo el dueño de su propia parroquia y caen en una rebeldía. En esa rebeldía, en esa desobediencia, hay un primer signo de la apostasía dentro de la iglesia. Luego va a venir un signo que es el de la confusión, en el que ya estamos. Que usted dice, yo soy católico, eh, pero, pero no me gusta tal cosa. Yo soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Esa es la confusión. Es que cuando tú ya no estás de acuerdo con algo de tu doctrina católica, ya dejaste de ser católico, porque católico significa universal, es decir, la doctrina universal, esta doctrina que se vive acá y en el otro lado del mundo. Si tú dejas entonces de compartir esa doctrina, ya no estás unido al mundo entero en una misma verdad. Dejaste de ser católico. Bien, eh, entonces, se me fue la paloma ahí. Se me fue la paloma, no me acuerdo por qué le está mencionando lo. Ah, bueno, sí, por el tema de la iglesia. Ya me conecté otra vez. Por el tema de la iglesia, muchachos. Entonces, se predica la herejía de un lado a otro. Ya no se justifica nada. Es decir, bueno, pero el obispo va y le dice al padre, bueno, pero usted ¿por qué dijo eso? ¿Usted por qué dijo que María no era virgen? No, ya no se le hace reclamo. ¿Saben a quiénes se les hace reclamo? Se les hace reclamo a los que predican la recta doctrina. Esa comunidad que habla del infierno, esa comunidad que habla de que es ilícito tener relaciones en el noviazgo, esa comunidad que dice que no está bien vivir en unión libre, esa comunidad o ese grupo religioso que condena las sectas Nueva Era, que condena todas esas obras Nueva Era, es así que se le ataca y se le da palo, muchachos. Y ese es el otro signo que viene después de la confusión que estamos viviendo ahora, que decimos ser católicos, pero estamos divididos. El signo siguiente es eh, la, el cisma y bueno, a ver, dije la desobediencia, se me fue, la desobediencia, la indisciplina, la confusión y luego viene la persecución, ese es el último, viene la persecución, va a venir una persecución tremenda, y eso también está
descrito. Ahora, cuando venga el anticristo, ahí sí que se va a armar la gorda. Cuando venga el anticristo, se va a armar la gorda. Claro, la Virgen de la Saled, la Virgen de Akita, nos va a dar unos signos gigantes para reconocer al anticristo. Pero miren que acá también tenemos pura Sagrada Escritura, donde se va a hablar de un agente de iniquidad. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:3, del 3 al 11, primera de Juan 2:18-22, segunda de Tesalonicenses 2:8. Bueno, hay muchos pasajes de, incluso pues el Apocalipsis, si ustedes leen el Apocalipsis, ahí se menciona muchísimo al anticristo. Entonces, cuando venga el anticristo, ese es el signo precursor de la venida de Cristo, porque Cristo va a eliminar el anticristo y viene ya a establecer la paz. Pero va a ser como el momento más duro de la historia de la humanidad, va a ser el momento más terrible. Para ese momento quizás vayan a haber muchas persecuciones, quizás nosotros no vamos a tener acceso al Internet, quizás vamos a tener que esconder nuestras medallas, ahora que nosotros las portamos muy orgullosamente, o cuando ustedes se consagran a la Virgen, los que son consagrados también, portan la medalla con mucho orgullo, con mucho amor, y nadie les puede decir nada por eso. Más adelante vamos a tener que esconder los signos cristianos porque nos van a buscar literalmente para matarnos. Y ustedes dicen, ¿qué es eso tan loco que está diciendo Santiago? Muchachos, eso ya ha pasado. No hace mucho tuvimos el martirio de los cristeros. No sé si ustedes les han escuchado eso. Hay una película que se llama Cristiada, les invito a que se la vean. En esta película se narra esa historia que eso sucedió en México, el país más católico del mundo. Creo que después de Brasil, bueno, no sé, entre México y Brasil está el más católico. Y resulta que se estableció en el gobierno un presidente que se llama Sí, ¿Cómo? la película. ¿Sabe dónde se encuentra en Cristiada. español? Es que pues, pero no aparece doblada en español. No hay que buscarla mejor, no, la verdad no te sabría decir. El presidente Plutarco Ay, Elías Calle estableció un decreto en el que no podía haber nadie, ningún cristiano en México. Ustedes se imaginan lo que se armó ahí, muchachos. O sea, los mismos familiares matando a sus propios familiares. Yo hablé con una mexicana, es una directora de nuestra comunidad de allá de México, y ella me contaba que a ella, pues en las historias de la abuela, era una cosa impresionante, a la abuela de ella le tocó esa terrible noche que llamó como la noche de sangre o algo así. Resulta que llegaron estos soldados dirigidos por el presidente Elías Calles y a todo cristiano que encontraron los colgaron de las lámparas de la ciudad. Calles enteras, muchachos, usted se puede imaginar eso, una escena horrenda. Calles enteras de gente colgada. Amanecieron así. Esa noche cayó un torrente de agua increíble y se veía la sangre correr por todas las calles. Eran ríos de sangre que se veían literalmente en México. Eso fue Plutarco Elías Calles, que no era el anticristo. Ahora pensemos cómo va a ser el anticristo, que va a tener todo el poder de su padre Satanás. Así como Cristo tuvo todo el poder de su padre, que es Dios, el anticristo va a tener todo el poder de su padre, que es Satanás. La Virgen de la Saled, yo recuerdo que yo les leí esto, nos dice que el anticristo va a nacer de tierra hebrea. ¿Por qué? Porque el anticristo va a querer remedar a Cristo en todo, pero hacer todo lo contrario. Entonces va a venir en un momento de mucha dificultad, ahora estamos viendo momentos de mucha dificultad, podría aparecer en cualquier momento, va a venir como a establecer la paz, como a darle tranquilidad a la gente, como, uy, miren este hombre tan sabio, este hombre que la palabra que tiene tan dulce, tan elocuente, le va a decir a la gente lo que quiere escuchar, incluso los mismos católicos no van a saber comprender la verdad de la mentira. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para resistir, muchachos? Es que la verdad esta charla se me quedó a medias y siento que voy demasiado rápido. Yo creo que nos va a tocar la próxima clase continuar con este tema. ¿A ustedes les gustaría? ¿Les gustaría que continuara con este tema en otra clase? Sí, claro. Sí. Bueno,
La próxima clase continuamos con este tema, porque es que realmente nos quedó faltando las apariciones marianas, que son importantísimas, eh, y para también compartirles algunas profecías que debemos tener en cuenta porque nos están hablando, muchachos, de la actualidad. Es decir, los últimos tiempos antes para la iglesia eran tiempos lejanos, eran tiempos futuros. Por allá, cuando lleguen todas esas catástrofes y todas esas cosas, cuando la luna se vuelva en sangre, es también uno de los signos bíblicos. Muchachos, incluso ahora estamos viendo lunas de sangre que se repiten. Esto antes era un fenómeno raro, ahora se volvió un fenómeno común, lunas de sangre a cada rato. Bueno, de todas formas, es un signo más, pero no es de los más importantes. Estamos hablando de un tema actual. Estamos hablando de un tema actual. Por eso vamos a escuchar un poco la próxima clase las palabras de Nuestra Señora que nos va a advertir sobre estos tiempos para que nosotros sepamos cómo actuar, porque tampoco podemos caer en desesperanza. No, pues es que mejor dicho, no, yo apenas me casé y fue más chica y ya va a venir el anticristo. Entonces, bueno, tenemos un refugio que se llama el corazón de María. El corazón de María es el refugio seguro. El refugio seguro, primero, para refugiar nuestra alma, porque de nada nos impide a nosotros saber mucho de últimos tiempos, de lo que está por acontecer, si nosotros estamos en un pecado mortal bien bravo. Listo. O sea, primero que todo, tener el almita en gracia de Dios, no dejarnos dominar por todos esos pensamientos mundanos, que están en las redes sociales ahí publicando un montón de bobadas y cosas impuras, estar en el espíritu del mundo completamente, que nosotros ya lo oímos y lo estudiamos muy bien, y sabemos por dónde nos está tentando el enemigo. Primero que todo eso, la parte del espíritu. Ahora, la Virgen María, cuando nosotros nos consagramos a ella, nos da un olfato especial. Es un olfato espiritual, por así decirlo. Un olfato espiritual que te ayuda a saber dónde está el error de las cosas. Porque ahora el error, como lo está metiendo Satanás, es de la manera más disimulada. ¿Recuerdan ustedes que el signo que representaba a Satanás en el Génesis era una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente es sutil, porque tú no te das cuenta cuándo está la serpiente, sino cuando ya te mordió el talón. Por eso Satanás está actuando así en esta época. Tú no te das cuenta dónde está la maldad, no te das cuenta dónde está el veneno. Usted dice, uy, qué sopa tan rica, pero tiene una gotica de cianuro. Muchachos, ahí está el veneno. Una gotita en esa sopa no se ve, no se ve, no logra cambiar de color la sopa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener oído atento, corazón dispuesto, pedir la sabiduría y estar en las manos de María para no dejarnos confundir. Les voy a hablar un poquito más la próxima clase sobre también acontecimientos muy fuertes de la iglesia, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia, nos proteja, que esta charla que acabamos de escuchar quede sellada en nuestros corazones, que nos dé muchas bendiciones, nos dé la gracia de asumir esto con toda la madurez, sabiendo que el Señor siempre es providente y nos va a proteger en todo momento, a pesar de todas las dificultades y de todas las cosas terribles anunciadas. Eh, Pidámosle entonces a nuestros ángeles custodios que nos guarden en esta noche, durante toda esta semana, y que todas estas cosas queden aquí en el corazón, que podamos meditarlas profundamente y que esta tensión escatológica que nos da esta charla nos ayude a darnos cuenta de que nos queda poco tiempo y que tenemos que aprovecharlo al máximo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra Ahora y muerte. en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, miren, voy a quedar atento a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Yo sé que es mucha información. Voy a quedar atento. Ustedes me pueden preguntar por el interno, me pueden preguntar acerca de eso si quieren conocer más, o alguna duda que tengan. A ver, que aquí me está apareciendo una cosita, esperen chicos. O alguna